Las personas aquí son como las parras, dice un enólogo que conoce en terreno el trabajo de las y los viñateros de Ranquil en la región de Ñuble. Este territorio alberga lomas con parras centenarias que se riegan solo con el agua que cae del cielo. Quienes las cultivan, los productores, son principalmente grupos familiares que han aprendido de generación en generación cómo producir vino. Pero no cualquier vino. La cepa clásica que crece en esta tierra es la resistente cepa país, la primera que llegó a Chile. También aquí se producen desde pipeños hasta espumantes. Las plantas acá se manejan distinto a como se manejan en otros lugares de Chile. Entonces, las plantas crecen en condición de secano. La planta escudriña, ¿no es cierto?, en el suelo y busca todo lo que necesita para poder vivir y producir. Ese vínculo lleva años, generan una calidad de fruta única, tiene un sello propio. Cada parra aquí expresan cada lugar. En 2020, producto de la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19, comenzamos el proyecto Activa Secano, cofinanciado por la Unión Europea, que busca reactivar económicamente a las comunidades que habitan este territorio. El secano se extiende desde el sur de la región de Atacama hasta el norte de la región del Biobío y no cuenta con riego por aguas superficiales, sino que depende únicamente de la lluvia para la actividad agrícola. Por esta razón, el cambio climático y sus consecuencias, como la sequía, han perjudicado los modos de vida de sus habitantes. En concreto, el proyecto busca en un plazo de 2 años contribuir a la recuperación social y económica de estos territorios, siempre desde la mirada integral de la Fundación, que apunta a un desarrollo inclusivo. Así, aportaremos a la protección, bienestar y desarrollo territorial de comunidades pertenecientes a 18 comunas de 8 regiones de este territorio. Una visión integral para el desarrollo de estos territorios es poder resguardar los medios de vida de las personas que lo habitan, como es en este caso el vitivinícola. Pero no solo eso, sino que también facilitar soluciones participativas a la crisis medioambiental que se ve agudizada ahora por una sequía y también que se expresa en este territorio secano por plantaciones de grandes forestales o monocultivos o industrias que han degradado el territorio. Asimismo, es clave conectar a las comunidades tanto con actores públicos como también actores privados, programas y otros que estén dando vueltas en el territorio. Pero no solo eso, es importante que las capacidades queden instaladas en los territorios para que cuando estos proyectos terminen, las acciones que se implementaron con las comunidades continúen a largo plazo. Es en esta visión que la Fundación para la Superación de la Pobreza, en conjunto con la Unión Europea, deciden implementar este proyecto Activa Secano. La Fundación, en conjunto con la Unión Europea, ha sido una iniciativa bastante relevante para los territorios donde estamos interviniendo acá en la región de Ñuble. Creo yo que una de las principales fortalezas que tiene es que justamente nace y se funda en las capacidades, en los recursos que están presentes en los territorios y por medio de la inversión y del apoyo, estos recursos toman otro vuelo y eso implica, en el caso de Ranquil, por ejemplo, el agregar valor a un producto que ya existe durante varias décadas, que es la producción de vino artesanal con uva de cepa país. En Ranquil, la Asociación de Viñateros de Batuco producen vino a granel de manera artesanal. En esta organización participan cerca de 13 personas con las cuales se quiere realizar un piloto de embotellamiento de vinos para agregar valor al producto y diversificar sus ventas. De estos 13 miembros dependen más de 100 personas. Nosotros esperamos que este proyecto pueda funcionar al 100% y podamos poder embotellar y poder saber, que sea nuestro vino sea nombrado, que la gente lo conozca, dónde estamos y que podamos volver a los tiempos de antes. A lo mejor podemos volver a embotellar, a engarrafar, a hacer una sociedad agrícola donde podemos embotellar y vender a grandes cantidades como se hacía antiguamente. Y esperando que la gente los pueda ayudar y que el vino es súper rico el de acá. Para lograr este objetivo, Activa Secano hará la compra de maquinarias, botellas y apoyará el saneamiento de la organización, sin olvidar que nuestro trabajo siempre es en colaboración con otros actores locales. Batuco y la organización del Comité de Productores y ahora la sociedad trabajar en pro de poder ascender en esta escala comercial también, económica,
y poder sacar mayor valor a su producto es un sueño que ellos siempre han tenido. Ellos tienen una identidad muy potente, un patrimonio de esta bodega, que es una bodega muy antigua, digamos, que permanece acá siendo el corazón de la identidad batucana, y en este territorio también se desarrolla lo que es tradicionalmente la fiesta de la chicha, dentro en el marco de la vendimia que se realiza en el mes de entre marzo y abril. Por lo tanto, esto hoy día es un sueño que se está haciendo realidad. La primera partida de 1000 botellas de vino será una mezcla de 3 cepas y se podrá comercializar en septiembre de 2021, fecha en que el Comité de Viñateros de Batuco podrá dar a conocer un vino que los representa a ellos y su territorio.